República de Colombia, viernes 19 de diciembre de 2025. Hoy analizamos un conjunto de decisiones que pintan un retrato fascinante del país. Primero, la intervención estatal en una caja de compensación familiar por un proyecto inmobiliario que se convirtió en un agujero negro financiero. Luego, viajamos a los territorios rurales para entender la creación de nuevos modelos de organización. Uno que intenta equilibrar agricultura y minería y otro que se erige como guardián de la Amazonía. Y finalmente, exploramos cómo se le está dando un nuevo rol oficial a las organizaciones comunitarias en el corazón de la salud pública. Comencemos con el caso que es casi un manual de todo lo que puede salir mal en una organización. Se ha ordenado la intervención administrativa total de Confanorte. El epicentro del desastre es un proyecto de vivienda llamado Torres del Norte. Pero, antes de entrar en los detalles del colapso, detengámonos un momento. Para quienes no estén del todo familiarizados con el sistema colombiano, ¿podríamos explicar qué es exactamente una caja de compensación? Claro, y es un punto crucial para entender la gravedad del asunto. Las cajas de compensación no son empresas privadas comunes. Tampoco son entidades públicas tradicionales. Son corporaciones privadas sin ánimo de lucro que administran los llamados recursos parafiscales. ¿Y qué son los recursos parafiscales? Suena un término muy técnico. Pensemos en ellos de esta forma. Son aportes obligatorios que hacen los empleadores por cada uno de sus trabajadores. Pero no son impuestos que van a la Bolsa General del Estado. Tienen un destino específico y, sagrado. Financiar el bienestar social de esos mismos trabajadores y sus familias a través de subsidios de vivienda, educación, recreación. Entendido. O sea, no es dinero de un inversor abstracto, es el dinero del bienestar de la gente. Exactamente. Usar mal ese dinero es, en esencia, malversar los beneficios directos de miles de personas. Con esa claridad volvamos a Torres del Norte. ¿Cuál es la magnitud del problema financiero? Los números hablan por sí solos y son demoledores. A octubre de 2025, el proyecto presenta una pérdida acumulada de más de 10.130 millones de pesos. 10.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale al 87% de todos los ingresos que el proyecto ha generado en su historia. O sea, casi todo lo que entró se perdió. Y más, después de más de una década, no solo no es rentable, sino que tiene un déficit estructural profundo. Es un colapso financiero total. Pero lo que impacta no es solo la cifra, sino el tiempo. Esto no ocurrió de la noche a la mañana, duró una década. ¿Cómo es posible que nadie tirara del freno de emergencia? Es que, el freno estaba roto y había varios conductores peleando por el volante. La investigación revela un fallo en múltiples niveles, empezando por la cabeza. El Consejo Directivo de Confanorte estaba completamente paralizado. ¿Paralizado cómo? Las actas de las reuniones son un registro de la disfunción. Votaciones constantemente divididas. 5-5, 6-4. Era imposible tomar cualquier decisión crucial sobre el proyecto. Paralizado. O sea que la mitad de la Junta posiblemente veía el desastre venir, pero no tenía el poder para detenerlo. Eso es casi peor que la negligencia unánime. Es la impotencia documentada. Exactamente. Y a esa parálisis se suma una alarmante falta de transparencia. La dirección administrativa del proyecto negaba sistemáticamente información financiera detallada a los propios miembros del Consejo. Incluso a ellos. Incluso a ellos y a los organismos de control interno. Hay una declaración clave de un consejero, Jonathan Díaz, que es muy reveladora. ¿Qué dijo? Afirma que cada vez que pedía cifras concretas sobre la viabilidad del proyecto, el director financiero se molestaba y amenazaba con abandonar la reunión. Imagínate, se crea un panorama clarísimo de secretismo, de una cultura de aquí no pregunten demasiado. Totalmente. Y en medio de esa opacidad, el proyecto era una unión temporal, una asociación con un socio privado. Explícanos qué es eso y cómo era el acuerdo, porque ahí parece estar otra de las claves. Una unión temporal es, básicamente una alianza entre dos o más entidades para ejecutar un proyecto específico, sin crear una nueva empresa. En este caso, Confanorte se alió con un privado. El acuerdo original parecía equilibrado, pero se fue desbalanceando de una forma crítica. ¿Cómo? Llegó a poner más de 9.800 millones de pesos. Mientras tanto,
el aporte del socio privado, que era el lote de terreno, se mantuvo estático. Un momento. Confanorte multiplicó por 8 su inversión y su riesgo, y a cambio de eso su participación en las ganancias aumentó. No, y eso es lo increíble. A pesar de ese enorme aumento en el capital y el riesgo asumido, la participación en las utilidades de Confanorte se mantuvo fija en el 50%. Es absurdo. Pero, espera, dijiste que la historia se pone peor. Sí, porque una modificación contractual posterior autorizó algo inaudito: ¿Qué autorizó? pagarle al socio privado por su aporte, el lote, usando los propios activos del proyecto, ¿Cómo sí? con apartamentos y dinero en efectivo del proyecto. A ver si entiendo bien. En buen español, se aseguraron de que el socio privado cobrara su parte primero, con los frutos del proyecto, mientras la deuda de casi 10.000 millones que la unión temporal tenía con la caja, con el dinero de los trabajadores, seguía ahí, sin pagarse. Lo has descrito perfectamente. Se priorizó el retorno del socio privado por sobre la recuperación de los recursos parafiscales. Es escandaloso, pero siempre se supone que hay una última línea de defensa: el auditor, el revisor fiscal. ¿Dónde estaba en toda esta historia? Y aquí se revela una de las fallas más graves, casi conceptual. El revisor fiscal declaró que no auditaba el proyecto Torres del Norte. Espera un segundo. El auditor, cuya única función es auditar, decidió por su cuenta que la parte más riesgosa y deficitaria del negocio no era su problema. ¿Cómo es eso posible, legal o lógicamente? Ese es el centro del problema. Fue un error de interpretación garrafal. Él consideraba que la unión temporal era una, y cito, empresa autónoma y distinta a la caja. Pero eso no tiene sentido. Legalmente no tiene ningún sentido. Una unión temporal no tiene personería jurídica propia. La caja era parte de ella, y su responsabilidad era solidaria. Es como si un padre dijera que no es responsable de las deudas de su hijo menor de edad porque son personas distintas. No funciona así. ¡Qué analogía tan perfecta! Para colmo, el mismo revisor fiscal admitió no tener el conocimiento técnico o jurídico para evaluar una obra de construcción. Limitó su función a un aspecto puramente contable. En la práctica, fue una ausencia total de control. Una confesión de incompetencia. Entonces en Confanorte tenemos el manual completo de cómo colapsa una institución desde adentro. Parálisis directiva, opacidad y una supervisión que abdica de su función. Pero lo fascinante es que, mientras el Estado interviene para apagar este incendio de mala gobernanza, en otras partes del país está apostando por lo opuesto: ceder el control y la organización a las propias comunidades. Esto nos lleva a las zonas de reserva campesina. Es un contraste extraordinario, ¿no? Mientras en un lado se evidencia el fracaso de un modelo de gobierno corporativo centralizado, en otros se están creando marcos para la autogestión territorial. Empecemos por la que se está creando en Anorí y Campamento, en Antioquia. El nombre oficial ya dice mucho: Zona de Reserva Campesina Agrominero Ambiental. Ese apellido agrominero no es casual. Para nada. Es un reconocimiento explícito a una realidad histórica del territorio. Allí, la agricultura campesina y la minería artesanal, la del bariquero, han convivido por generaciones. O sea, no es algo nuevo. No, y la comunidad en su plan no busca prohibir la minería, que es parte de su economía y su cultura. Lo que busca es transformarla. Proponen acuerdos internos para una minería sostenible, con reglas claras, que se integre a la economía local sin destruir el medio ambiente. O sea, en lugar de una prohibición total impuesta desde Bogotá, que probablemente sería ignorada o generaría conflicto, la propia comunidad está creando las reglas del juego para una minería con permiso social y ambiental. Es un enfoque mucho más pragmático. Mucho más anclado en la realidad. Es un intento de formalizar y ordenar una economía compleja que ya existe, en vez de negarla. Buscan construir la paz y el desarrollo desde el ordenamiento de su propio territorio, reconociendo todas sus facetas. Y de esa realidad agrominera en Antioquia, nos vamos a otra completamente distinta en la frontera amazónica. El nombre aquí es aún más potente, casi poético: la Guardiana del Chiribiquete, en el Guaviare. Es toda una declaración de intenciones. Totalmente. El nombre define su misión. Esta zona se encuentra justo en el borde, actuando como un área de amortiguamiento para el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Una joya de la biodiversidad mundial. Exacto.
Y los documentos que sustentan su creación narran la dura historia de colonización de esta región. Una historia marcada por la extracción, ¿no? Sí, por ciclos de extracción muy violentos. Primero fue el caucho, luego las pieles de animales silvestres y finalmente los cultivos de coca, que dominaron la región por décadas. Tras el fracaso de muchos programas de sustitución y la estigmatización que han sufrido, las comunidades ahora proponen un pacto completamente nuevo. Convertirse en los guardianes. Precisamente. Su plan de desarrollo sostenible se enfoca explícitamente en detener la deforestación y en desarrollar economías que dependan del bosque en pie. Hablan de aprovechamiento forestal sostenible, de sistemas agroforestales, de ecoturismo. Lo que me parece clave aquí es el cambio de narrativa. Pasan de ser vistos por el resto del país como el problema, los deforestadores o los cocaleros, a proponerse ellos mismos como la solución, los guardianes. Es un giro potentísimo. Es que buscan cambiar su relación con el Estado y sobre todo con el bosque. Es un pacto que le proponen al país. Ayúdenos a tener alternativas económicas para vivir del bosque sin tumbarlo y nosotros seremos la barrera humana que protege el Chiribiquete. Es una propuesta de gobernanza ambiental construida desde la base, desde la gente que vive allí. Y este patrón de empoderar a la base, de reconocer que el conocimiento local y la confianza son claves. Lo vemos también en un campo totalmente diferente que se está moviendo en paralelo, la salud pública. Hay un cambio sutil, pero muy significativo, con el rol formal que se le está dando a las organizaciones de base comunitaria. Así es, el Estado está creando un marco para reconocer y regular la capacidad de estas organizaciones, que a menudo son juntas de acción comunal, colectivos juveniles, grupos de mujeres, para que ejecuten acciones de salud pública directamente. Esto suena a que el Estado está admitiendo que hay problemas y lugares a los que simplemente no llega bien, y que la gente de la comunidad tiene más confianza y efectividad, ¿no? Es una especie de descentralización de la salud a un nivel hiperlocal. En gran medida sí, pero también es un reconocimiento de la pura realidad. Pensemos en el listado de funciones que se les habilita. Van desde la difusión de información y la prevención de violencias de género hasta temas mucho más complejos y sensibles. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, acciones de reducción de daños para consumidores de sustancias psicoactivas, o el acompañamiento a una persona para que notifique una infección de transmisión sexual como el VIH. Detengámonos ahí, porque eso es muy importante. Esas dos tareas, en particular, requieren una confianza inmensa, un lazo que un funcionario de un hospital, por muy buenas intenciones que tenga, a menudo no puede construir tan fácilmente. Exactamente. Una organización comunitaria que conoce a la gente por su nombre, que entiende los códigos del barrio, que no juzga, ya tiene esa credibilidad ganada. Ese es su principal activo. Lo que hace esta nueva regulación es reconocer esa confianza como una herramienta de salud pública. Claro, la confianza como activo estratégico. El Estado está formalizando y, en teoría, financiando esa red de confianza preexistente para lograr objetivos que de otra manera serían muy difíciles. Pero, ¿cuáles son los riesgos? Me imagino que el gran reto será cómo se financia y se supervisa esto sin ahogar la iniciativa comunitaria en burocracia. Ese es el punto clave y el mayor desafío. El éxito dependerá de encontrar un equilibrio muy delicado. Proveer recursos y apoyo técnico sin imponer una lógica vertical, porque esa lógica destruiría precisamente la agilidad y la legitimidad que las hace valiosas. Es un experimento fascinante. Entonces, si juntamos las tres piezas que analizamos hoy, tenemos un rompecabezas muy revelador. Por un lado, la intervención dura del Estado en Confanorte para corregir una gestión desastrosa. Y por el otro, en un movimiento casi simétrico, la creación de marcos legales para que las comunidades se autoorganicen y construyan soluciones desde abajo. Son dos movimientos que parecen ir en direcciones opuestas, ¿no? Más control central en un lado, más autonomía local en el otro. Exacto. El caso Confanorte es un recordatorio brutal de la importancia de la vigilancia, la transparencia y el buen gobierno corporativo. Una lección muy cara. Mientras que las zonas de reserva campesina y el nuevo rol de las organizaciones de base en salud son en esencia laboratorios de desarrollo y de paz. Son apuestas por la inteligencia colectiva de las comunidades en los territorios más complejos. Lo que nos deja con una reflexión final. Surge una pregunta inevitable.
Mientras el Estado interviene para corregir fallas en una entidad tradicional, como una caja de compensación, al mismo tiempo está promoviendo y creando nuevas y complejísimas estructuras de gobernanza comunitaria. La gran pregunta que queda en el aire es, si los mecanismos de supervisión fallaron estrepitosamente en el modelo conocido y supuestamente controlado, ¿está el Estado realmente preparado para acompañar y supervisar estos nuevos acuerdos sociales, que son mucho más complejos, sin repetir los mismos errores? ¿Podrá su capacidad de vigilancia evolucionar al mismo ritmo que la complejidad social que él mismo está promoviendo?